Muy bien, muy bien. Hola, buen día, compañera. Bienvenida también a la reunión. Nada más vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si alguien más se une aquí a la reunión e iniciamos. Gracias por estar puntuales.
Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión del día de hoy, esta reunión virtual. Por ahí les había comentado en respuesta al correo que les habían hecho llegar sobre la propuesta de reunirnos en esta fecha, pues era de que antes de empezar las actividades y conforme al material que ya habían estado viendo, pues pudiéramos trabajar un poquito principalmente despejando algunas dudas o hablar de algunos de los temas que hemos estado desarrollando. Y por ahí algunos me comentaron que tal vez hubiera sido mejor que nos reuniéramos ya cuando se estén desarrollando las actividades para cualquier duda que puedan tener. Entonces, lo que pensé fue hacer esta reunión, ver, sobre todo si tienen algunas dudas específicas o algún comentario que quisieran hacer de cómo se han sentido a lo largo de este módulo, primer módulo que terminaron y el módulo que se está desarrollando ahora mismo. En cuanto al contenido, el material, algo que quisieran comentar, algo que quisieran ustedes poder platicar conmigo, con los compañeros. Y, por supuesto, si desean que tengamos una reunión posterior, ya cuando se estén desarrollando las actividades, también podemos agendar una. Entonces, voy a volver a hacer el ejercicio de preguntar. Yo creo que para el siguiente ejercicio, lo que voy a hacer es poner por un formulario de Google, darles algunas opciones y según cómo voten la mayoría, pues poner el horario de la reunión. O recibir algunas sugerencias por parte de ustedes, pero un poquito más formal, 2, 3 preguntas en el Drive que les pueda poner dentro de un formulario y con eso sacar para que todos puedan estar atentos a la reunión. Queda la grabación, la grabación va a estar disponible para todos, pero sabemos que no es lo mismo el ver una grabación, que pueda surgir una duda, donde ya no tenemos la opción de preguntar. Sin embargo, aquí, pues tenemos la opción ahorita de dialogar, de platicar, de preguntar cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, quisiera comenzar haciendo una breve referencia a los temas que están abordando y a comentarles también que según los temas que ustedes van a abordar en este módulo, aquí la verdad creo que va a ser más conveniente si les hago algunas cápsulas de videos constantemente abordando estos temas y ejemplificándolos mejor, porque hay algunos que se requieren que haya una ejemplificación de ellos. Ahorita como quiera les voy a dar un contexto general de cada uno de los temas, principalmente poderlos ejemplificar para que sean realmente comprensibles, porque a veces el leerlo únicamente, aunque el material está diseñado para que se pueda comprender muy bien y realmente cumple con esa función, pues a veces no siempre logramos aterrizarlo en un contexto realmente como el maestro pretendía que lo hiciéramos. Entonces, voy a enlistarle los temas que están ustedes ya viendo en este módulo 2. Enlistando en este módulo 2 y ejemplificar cada uno de ellos para que lo puedan entender mejor, con la condición también de que pues les voy a estar compartiendo esta misma información, obviamente mucho más desarrollada, en algunas cápsulas que les voy a estar compartiendo de aquí en adelante. Entonces, si me permiten, hago primero esta parte de compartirles un poco sobre los temas que ustedes están viendo, sobre los temas que ya tienen disponibles en la plataforma y que van a ser parte de sus actividades posteriores para que se comprendan mejor y al final las dudas que ustedes puedan tener, pues aclararlas en este aspecto. Algunos temas ya empezaron a verlos desde el módulo 1 y en el módulo 2 ya lo van a ver de mayor profundidad. Entonces, primero, pues hacer una aclaración en el primero de los subtemas. No quiero irme temas tras subtemas, prefiero agarrarme los subtemas en general, porque en sí los temas nada más son 3. Es el identificar la función social del derecho, el comprender cómo actúa el derecho en un sistema de control social y el apreciar que la justicia, la dignidad humana y el bienestar común son valores que persigue un Estado de Derecho. Entonces, en realidad, esos son los 3 temas en específicos que ustedes ven
dentro de este módulo, pero los subtemas son los que traen el mayor peso del contenido de aprendizaje para toda esta unidad, que es la del lenguaje del derecho. Entonces, en el primero de los subtemas, que es el del concepto del derecho, aquí quisiera hacer la aclaración que no existe una sola forma de definir el derecho. El derecho se le considera como un valor, se le considera como un orden de normas, o un conjunto de normas que sirven para dar un orden y una estructura a una sociedad, y es, es un término, la palabra de derecho, que tiene más de 100 definiciones posibles, y que todas ellas pudieran hasta considerarse correctas. Entonces, para que no nos compliquemos tanto en aprendernos un solo concepto del derecho, hay muchas variaciones, hay muchas formas de interpretarlo, y luego todavía estamos hablando que no es un concepto unívoco. Unívoco, que quiere decir que tenga un solo sentido su expresión, que tenga un solo significado, a diferencia de los términos equívocos. Un término equívoco, como la palabra derecho, que puede evocar a diferentes significados en diferentes contextos. Al decir derecho, yo lo puedo entender como una ciencia, lo puedo entender como una ley, lo puedo entender como mi brazo derecho, como mi lado derecho, como ir derecho en una ruta. Entonces, es un término equívoco porque es una sola palabra que puede tener diferentes significados y en diferentes contextos. Entonces, todavía ahí es mucho más complejo la forma en que lo podamos nosotros ver la cuestión del derecho. Luego, de ahí partimos hacia lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Si ustedes ya leyeron por ahí su contenido, van a comprender que en esta situación hay una diferenciación importante entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es el que tenemos todas las personas. Sin embargo, aquí quisiera también hacer una pequeña aclaración. La mayor parte de los textos jurídicos en cuanto a teoría del derecho, en cuanto a introducción al estudio del derecho, que es donde están basados los programas de lenguaje, de introducción al lenguaje jurídico, son libros que datan algunos de 30, 40, 50 años, y que aunque han surgido nuevas ediciones o nuevos textos, nuevos libros, pues siguen manteniendo la misma base de pensadores de siglos anteriores. Entonces, la palabra hombre es muy utilizada para definir el término de personas, humanidad, o involucrar a todos los géneros. Entonces, por eso de repente encontramos mucho la cuestión de hablar de los derechos del hombre, o hasta en ciertos casos hasta hablábamos en sí de los derechos del ciudadano, pero en términos de la antigüedad, hablar de ciudadano no era hablar en sí de todas las personas, era hablar únicamente de los varones, sobre todo en Grecia y en Roma, únicamente de los varones, que esos varones estuvieran al corriente de sus impuestos y que eran nativos de esa ciudad, o que si eran o pertenecían a alguna otra ciudad o algún otro estado, pues tenían que pagar ciertos impuestos para poder ser considerados como ciudadanos y tener cierto tiempo de antigüedad en el lugar donde residían. Entonces, es complejo el poder estar conviviendo con estos términos arcaicos, como se les llama, son viejos, que muchos ya están en desuso, y por eso yo prefiero utilizar en la medida de lo posible la palabra persona para involucrar a todos los géneros, involucrar varones, mujeres, e inclusive involucrar personas de los grupos LGBT, que pues también deben ser consideradas en estos aspectos. Entonces, dentro de esta cuestión, para dejar claro qué son los derechos naturales, son los derechos que tenemos por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser personas. Y entran ahí precisamente los derechos humanos. El derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad,
el derecho a la libertad de religión, el derecho de imprenta, el derecho a la información, que ya se considera también un derecho humano, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al despido. Son derechos que tenemos, que se consideran inherentes a la naturaleza humana, o sea, inherentes que van dentro de nuestra naturaleza y no se pueden desprender de ella. Entonces, ahí va el sentido de un derecho natural, que es un derecho dado por la naturaleza del ser. En cambio, el derecho positivo, hay dos tipos de derecho positivo. Uno es el derecho positivo, que es el mismo derecho natural, pero cuando está plasmado en una ley. Pues puede existir un derecho natural, pero que no está plasmado en la ley, no está reconocido, no está regulado, y por lo tanto la autoridad no tiene la obligación de respetarlo. Entonces es simplemente un derecho natural, pero no un derecho positivo. Entonces, ese derecho natural se convierte en positivo cuando ya está explícitamente en la ley, como es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en su primer apartado nos habla de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, el artículo primero, por ejemplo, nos habla de la igualdad entre las personas, nos habla de la libertad, en cuanto a que no hay esclavitud, y el cuarto nos habla entre la igualdad entre el varón y la mujer, el tercero nos habla del derecho a la educación, nos habla también el artículo 16, pues de la libertad de nuestras posesiones y de nuestros, de todos nuestros derechos en sí. Entonces, cuando están plasmados en ese texto constitucional es cuando se convierten en derecho positivo. Entonces, una parte del derecho positivo es el derecho natural establecido en una ley. ¿Cuál es la otra parte de ese derecho positivo? Es el derecho creado por las personas. Porque una cosa es el derecho natural y otra cosa es todo el otro conjunto de ordenamientos o de regulaciones que tenemos para una sana convivencia. Por ejemplo, decimos que el derecho a la vida es un derecho natural, el derecho a la salud es un derecho natural, pero hay ciertos derechos que se generaron para equilibrar la relación en la sociedad o para mantener un orden de conjunto. Ese tipo de derechos, por ejemplo, el arrendamiento, el rentar una casa, el rentar un negocio, no es un derecho natural, no es algo sin el que las personas no pudieran vivir. Si el día de mañana se eliminara el derecho al arrendamiento, se eliminara el derecho a la compra-venta, se eliminara el derecho a heredar, son derechos sin los cuales la gente puede seguir subsistiendo. Entonces no son derechos naturales y fueron derechos creados por el hombre. Entonces, ese también es un derecho positivo porque está plasmado en una ley, pero no es un derecho natural porque no corresponde a la naturaleza de las personas. Entonces, viene ahí la diferenciación entre derecho positivo y derecho natural. El derecho natural es el que necesitamos para vivir y es el que no podemos prescindir de él. El que siempre va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Y el derecho positivo es el que está plasmado en una ley, ya sea el derecho natural plasmado o el derecho creado por las personas, por la humanidad, para poder regular la conducta de la sociedad. Entonces, ahí es donde radica la diferenciación entre uno y otro. Entonces, es importante tenerlo claro cuál es el derecho natural y cuál es el derecho positivo, para de ahí comprender cuándo podemos justificar ciertos actos de autoridad, cuándo podemos justificar la defensa de los derechos de las personas y que no se violenten los, los derechos de cada individuo. Entonces, esa es la principal diferencia entre derecho natural y derecho subjetivo. Si alguien tiene los dos compañeros que están aquí, si alguien tiene una duda de lo que estoy comentando, lo puede preguntar en cualquier momento, puede tomar el micrófono o puede tomar el chat y sin ningún problema atendemos la duda. Entonces, si no hay dudas, pasamos a lo que es
el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho subjetivo es aquel derecho en el que yo puedo ejercerlo o no, y yo tengo esa facultad de ejercerlo o no. Un ejemplo, mi derecho de propiedad es un derecho subjetivo que yo puedo ejercer o no. Yo tengo, por ejemplo, aquí mi celular. Este celular es mío. Yo lo compré, yo lo pagué. Entonces, es un derecho que yo tengo de tenerlo o no tenerlo. Yo pudiera salir a la calle, dejarlo en el piso y ejerzo mi derecho subjetivo de propiedad. Lo puedo tener o no lo puedo tener. Pero también, si yo estoy en un lugar donde hay paso de gente y dejo este celular en una mesa o en un sillón y alguien viene y lo toma, se está apoderando de un bien ajeno, está cometiendo el delito de robo. Si yo de repente no encuentro mi celular y me dicen, ¿sabes qué? Fue Juanito Pérez. Pero Juanito Pérez yo sé que es una persona con la que difícilmente voy a poder negociar y que aunque lo denuncie, pues voy a perder más tiempo. Yo puedo ejercer mi derecho subjetivo a no denunciar o a no presentar una querella en contra de Juanito Pérez, en este caso conozco a la persona que se lo robó. Puedo ejercer ese derecho subjetivo de ir a denunciar, ir a presentar una querella o no hacerlo. Entonces yo tengo esa potestad de ejercerlo o no ejercerlo. Otro ejemplo también muy claro en la cuestión de que el artículo 35 de la Constitución nos habla de que tenemos el derecho a votar y ser votados. Pues tenemos el derecho de ejercer cargos de elección popular, presidente, alcalde, senador, síndico. Entonces, esos cargos yo los puedo ejercer o no los puedo ejercer. O sea, es mi derecho subjetivo de querer pelear por ese cargo o no, siempre y cuando cumpla con los requisitos que me establece la ley. Entonces, en el derecho objetivo es al revés, es aplicado con obligatoriedad, es aplicado a todos por igual. Y aquí no hay de que si yo quiero ejercerlo o no ejercerlo, acatarlo o no acatarlo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, en delito de violación a una menor de edad o un menor de edad, si la persona no quiere ejercer ese derecho de denunciar a la persona que le cometió ese delito, aquí como quiera la autoridad tiene que actuar y la autoridad va a seguir investigando y la autoridad puede llevar a juicio a la persona que se estime sospechosa de haber cometido el delito de violación y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque es un delito grave y es un delito que importa hacia el orden social. Entonces, aquí no importa si yo quiero ejercer o no quiero ejercer. Algo que se debería aplicar y que realmente no se aplica en cuestión de las marchas que se están dando últimamente a favor de ciertos grupos, donde llegan y hacen eh, quemas en algunos locales, o les quiebran cristales o les rayan. Aquí ese debería ser un derecho objetivo, que no importa si yo denuncio o no denuncio, al estar hablando de vandalización, al estar hablando de actos vandálicos, y hasta se podría hablar de delincuencia organizada en ese tipo de cuestiones. Aquí no, aquí la autoridad debe de actuar, lo solicite o no lo solicite la ciudadanía. Desgraciadamente atiende, pues por no generar mayor conflicto, prefieren dejarlo así. No hay denuncias, entonces no le muevas. Pero es una situación que está mal ejecutada en ese aspecto, porque pues la autoridad tiene la obligación de aplicar el derecho objetivo en ese tipo de casos. En cuanto al derecho sustantivo, es el derecho ya regulado por la ley y que tiene mucho que ver con la cuestión de la correcta aplicación de ciertos derechos, que en este caso va muy relacionado con el derecho natural y que pues va a involucrar todos los aspectos de la asignación o el reconocimiento de los derechos por parte del Estado hacia los ciudadanos. En cuanto al derecho como un sistema,
Nos comenta la compañera, dice, en este caso de las manifestaciones no es el derecho subjetivo de la libertad de expresión. Es correcto en cuanto a la libertad de expresión, pero en cuanto a la vandalización, ahí es donde ya está tocando derechos de otras personas. Recordemos que nuestros derechos terminan cuando inician los derechos de los demás. Entonces, eh, para ponerlo en un aspecto mucho más claro, libre expresión o derecho a la manifestación, que también está establecido en el 9º constitucional, habla de que puedo yo salir con un grupo de personas y manifestarme de manera pacífica, porque lo establece claramente la Constitución, de una manera pacífica y ordenada para manifestar ideas, protestar o hacer cualquier expresión que yo quiera. Pero eso únicamente en la vía pública. Pero si yo voy y le quiebro los cristales a un negocio, ya estoy cometiendo un delito. Ya estoy invadiendo propiedad privada. Y luego algunos dicen, bueno, no le están haciendo daño a nadie porque están pintando o destruyendo monumentos. Literalmente en el Código Penal se consideran ataques a la vía de la comunicación o ataques a propiedad del Estado. Y el atacar o destruir bienes del Estado corresponde también a un delito, y es un delito federal, todavía, todavía más fuerte. Y luego el Código Penal Federal nos habla de la delincuencia organizada y nos dice que la delincuencia organizada tiene que, cuando se reúnen 3 o más personas para cometer un acto delictivo, se considera delincuencia organizada, y la delincuencia organizada es un delito federal. Entonces, una manifestación que estamos hablando de 100, 200 personas y que se están poniendo de acuerdo porque se ponen de acuerdo desde el momento que dicen vamos a llevar palos, vamos a llevar bombas molotov, vamos a llevar nuestros strikes y vamos a llevar encendedores. Una cosa es para pintar, otra cosa es también para prenderle fuego a las cosas o a la gente. Entonces, desde ahí ya hay una cuestión de delincuencia organizada. Sin embargo, para no empeorar las cosas, la autoridad ha decidido no actuar. Pero sí se considera, sí son delitos, o sea, ya me estoy excediendo de lo que fue una simple protesta o una manifestación. Si llegaran y se manifestaran únicamente, supongamos, vamos a decir, que dejaron basura, dejaron mucho mugrero, a lo mejor hasta pisaron el césped, o hicieron algunas otras cosas, pues ya no pasa de una falta administrativa que no se considera como un delito, no es una falta grave, y a lo mejor pueden ser acreedores a una multa, pero hasta ahí. Pero ya cuando estamos hablando de actos de violencia, ya estamos yendo mucho más allá de lo que la Constitución nos confiere como derecho. Entonces, no sé si quedó respondida la pregunta de la compañera. Y aprovechamos también para dar la bienvenida a Víctor Javier, que también se une a la reunión. Bien, dice que sí quedó resuelta la duda. Entonces, por ahí va la cuestión del derecho objetivo. En cuanto al derecho como sistema de control social, pues ustedes verán en los escritos, aquí creo que no hay tanto que abundar, que va en cuestión de poder establecer un orden jurídico dentro de un Estado de Derecho, y que esto nos trae el derecho como un sistema de conjunto de leyes, de normas, de una constitución, de un sistema jurídico, toda una estructura institucional con la que va a ejercer esta función, que en sí la función del derecho es principalmente, su objetivo fundamental es brindar justicia hacia las personas, que luego verán también lo que es en sí el término justicia. Entonces, el derecho ayuda, por supuesto, a la resolución de conflictos. Igual en el podcast que les vaya compartiendo, puedo hablar algunas cuestiones sobre resolución pacífica de conflictos y cómo en el orden jurídico los podemos implementar. La cuestión de los valores del derecho, que también es otro de los temas que están viendo. El valor que para muchos puede ser, el hablar de la situación de valores,
Valores enfocados a la ética, pues obviamente van a tender a la bondad, pero luego encontramos este choque entre algunos valores que podemos nosotros adoptar dentro de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, está el valor de la lealtad y está el valor de la honestidad. Si yo en mi oficina, en mi centro de trabajo o en algún lugar llego con un compañero, resulta que no hay nadie, pero los compañeros ahí dejaron sus cosas, las compañeras dejaron sus bolsas, algunos compañeros dejaron mochila, y no hay nadie más que mi compañero y yo, con el que somos bien amigos, nos llevamos perfectamente dentro y fuera de la oficina, y resulta que el compañero aprovecha que no hay nadie y tras busca la bolsa de una de las compañeras y encuentra que tiene por ahí su cartera con unos billetes dentro de ella y le extrae los billetes. En cuestión de valores, yo tengo dos, la lealtad y la honestidad. Si es más fuerte para mí el valor de la lealtad, no voy a decir nada y voy a dejar que mi amigo se quede con el dinero, porque no lo puedo traicionar, porque es mi amigo. Pero si mi valor es la honestidad, puedo hacer dos cosas. O puedo pedirle a mi amigo que devuelva lo que tomó, porque si no lo voy a denunciar, o simplemente ir a denunciarlo y decirle a la compañera o al jefe que mi compañero fue el que le extrajo el dinero. Entonces, hay muchos autores que dicen que los valores son objetivos completamente, que son de aplicación general igual para todos, pero tienen cierto grado de subjetividad, porque va a depender el valor que yo le dé a cada cosa. Una vez un alumno me debatía esto, aunque le hubiera puesto este ejemplo, y me decía, es que por ejemplo la religiosidad, la religiosidad es buena, y no podemos decir el valor de la espiritualidad no pueda ser algo malo. Y le digo, ¿cómo no? Le digo, ¿qué pasa con muchos secuestradores o con muchos narcotraficantes que le rezan a la Virgen de Guadalupe? Le digo, ¿sabes cuántos secuestradores existen o narcotraficantes que le piden a la Virgen de Guadalupe antes de ir a secuestrar a alguien? Que le piden, y lo han dicho ellos, le piden porque el secuestro sea sencillo, porque la familia no ponga resistencia, porque la familia no denuncie, porque la familia tenga el dinero para pagar y porque todo salga bien y de la banda de secuestradores todos salgan con vida. Entonces le piden a la Virgen, le piden a San Judas Tadeo, claro, algunos le piden también a la Santa Muerte, pero en cuestión de valores existe esa subjetividad de cómo los vamos a llevar. El derecho, por supuesto, busca los valores apegados a la ética y a la bondad, que vayan hacia un lado positivo siempre. Entonces es donde nosotros tenemos que identificar qué tipos de valores vamos nosotros a compartir y cuáles valores debemos de buscar en el ámbito jurídico, porque luego existe, por ejemplo, se le considera también a la laboriosidad, se le considera también un valor. La laboriosidad va en el sentido pues, de hacer un trabajo exhaustivo, de hacer un buen trabajo, de excelencia, buscar hasta ese punto, que también la excelencia es otro valor también muy importante y que podemos acompañarlo en este ejemplo. Entonces, si nosotros buscamos la exhaustividad y la excelencia, siendo abogados, vamos a decir, pues entonces yo tengo que ganar todos los casos y no me importa si estoy defendiendo a un secuestrador, no me importa si estoy defendiendo a un violador, yo tengo que hacer mi trabajo con exhaustividad y con excelencia. Pero ahí es donde entran en choque los valores. Pues, ¿qué valores vas a ponderar? Honestidad, excelencia, exhaustividad, bondad. ¿Cuáles son los valores que vas a ponderar para poder realizar tu trabajo como abogado? Entonces, es donde entra esa subjetividad de lo que son los derechos. Entonces, por esa parte, queda pues mucho al estudio. Es un estudio completamente aparte. También voy a compartirles por ahí, debo de tener, para poderlo descargar en PDF, lo que son el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, donde maneja las 17 virtudes o 17 valores
que debe de tener un juzgador. Y está muy interesante porque nos comparte algunas historias muy reflexivas en este aspecto. Se los voy a compartir en PDF para que lo tengan y es de mucha aportación y muy entretenido también. No creen que es aburrido hablar de valores y menos en ese código. Entonces, se los voy a compartir para que los tengan todos ahí. Luego nos habla el temario de la justicia, que la justicia a grandes rasgos podemos decir que es dar a cada quien lo que a su derecho corresponda, y que normalmente se le atribuye a Justiniano esta frase, pues nos habla mucho de la cuestión de que cada quien debe tener lo que le corresponda según sus méritos, que puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de los méritos que haya tenido, pero es principalmente el respeto a lo ajeno, el respeto a las demás personas, y pues que nadie pueda ser despojado de sus bienes o de sus derechos si no es por mandamiento judicial, que esté obviamente debidamente fundamentado y debidamente motivado. Y la justicia se le conoce como el telos del derecho. ¿Qué es el telos? Una palabra que viene de la antigüedad, del griego, y que nos habla de la finalidad. Entonces, la justicia viene siendo el telos o la finalidad del derecho. Es su punto máximo, eso es lo que más aspira el derecho a encontrar dentro de la sociedad. Y a raíz de la justicia viene el bienestar común. El bienestar común es pues tener un estado de bienestar social. ¿Cómo lo va a desarrollar el Estado? Este estado de bienestar común para toda la sociedad lo va a poder conseguir, obviamente, ofreciendo los servicios básicos que necesitamos, todos como ciudadanos, en igual proporción y en igual medida para todos. Cosa que sabemos que en la realidad no, sobre todo en México, es difícil de poder lograr. Digo, hay muchas colonias todavía en Nuevo León sin pavimentar, sin agua potable, sin electricidad, o que tienen electricidad, pero porque se colgaron de los postes de la luz, pero no en sí porque tengan ese servicio que les está proporcionando el Estado, o tienen agua porque están cerca de un arroyo, pero no tienen servicios de alcantarillado, no tienen una escuela cercana. Entonces, sabemos que es algo muy difícil de lograr, sin embargo, la tendencia del Estado es llegar a un punto donde todos podamos tener el mismo acceso a los servicios básicos que debe tener toda sociedad, incluyendo la seguridad, incluyendo la salud, incluyendo la educación y todo lo que necesitamos para poder ejercernos plenamente como personas dentro de un Estado de Derecho. Entonces, hacia allá va el bienestar que procura el derecho. ¿Y cómo lo procura? A través de leyes, a través de reglamentos, a través de instituciones jurídicas, mediante las autoridades. Las autoridades, como te dijimos, que puede ser seguridad, vialidad, que puede ser la misma agua y drenaje, Comisión Federal de Electricidad, que nos hagan llegar todos estos servicios, los sistemas de salud, obviamente. Entonces, todo esto procura el derecho a través de las mismas instituciones. Y por último, el tema, uno de los más complejos, y que voy a profundizar un poquito más en el podcast. De hecho, estoy pensando hacer, les decía hace rato, podcast por cada subtema. Yo creo que con 3-4 minutos que haga de cada uno les puede ayudar mucho a comprender mejor los temas, sobre todo para las actividades y el foro que van a desarrollar. El último tema es el de la dignidad humana, que igual que en el derecho vamos a encontrarnos con que no tiene una sola definición, y todavía peor que el derecho, la dignidad humana se puede interpretar de muy diversas formas. Si nos juntáramos ahorita y fuéramos, bueno, no sé si todos los tres que están ahorita conectados sean de aquí de Monterrey, pero por si no lo son, o aquí del estado de Nuevo León, por si no lo son, les comento que el municipio de San Pedro es uno de los municipios más ricos a nivel nacional, que se encuentra pegado a la ciudad de Monterrey, y pues el estilo de vida de muchas familias de ahí es superior a la media de todo el país. Entonces,
Si fuéramos hacia el municipio de San Pedro y les preguntáramos qué consideran como dignidad humana o qué consideran que el Estado debe proporcionarles para que realmente tengan un nivel de vida digno, pues seguramente nos dirían que puedan tener carro, que puedan asistir a un colegio, que puedan tener los mejores niveles de educación, que tengan una buena vestimenta. Y si vamos a una colonia de bajos ingresos, pudieran a lo mejor hasta decirnos exactamente lo mismo, pero no va a ser lo mismo el decir una buena vestimenta para una colonia de escasos recursos, donde una vestimenta puede ser hasta una ropa usada, una ropa de medio uso, a una buena vestimenta que puede interpretar una persona de la clase alta, donde para muchos decir una buena ropa es del Palacio de Hierro, pero para muchos decir una buena ropa es la que me traigo de Nueva York cada 6 meses que voy a surtirme segunda temporada. Entonces va a ser muy distinto la forma de interpretar la dignidad humana de cada una de esas personas. Máxime cuando es una persona que vive en una situación de vulnerabilidad, que aparte de pobreza, vive en violencia intrafamiliar o en violencia comunitaria porque hay pandillas en su colonia. Entonces, la cuestión de la dignidad humana va a ser mucho más subjetiva que la cuestión del derecho, porque va a depender mucho del contexto social en el que viva la persona. Claro, hay un mínimo vital que nos ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va en el entendido de que pues tengamos los servicios básicos, los mismos que acabamos de mencionar en el subtema del bienestar común, pues que contemos con esos servicios básicos, que tengamos una seguridad jurídica, que tengamos los servicios de salud, que tengamos los servicios de educación, y con eso se entiende que se puede tener la dignidad humana. Sin embargo, está comprobado que no, porque hay gente en pobreza, que no es una pobreza extrema, pero que aunque tienen acceso a la educación, no tienen acceso a un buen nivel de educación. ¿Y qué pasó ahorita con la contingencia? ¿Cuántos niños que les empezaron a encargar en sus escuelas tareas por computadora o por internet, cuántos niños ni siquiera tienen computadora y mucho menos internet? Entonces, ¿tuvieron acceso a la educación durante estos meses de la contingencia? No lo tuvieron. Acceso a la salud, escasa. Acceso a la alimentación, mucha gente se quedó sin trabajo. Acceso al vestido, tampoco lo tuvieron. Uno de los derechos que también se consideran y que van relacionados con el salario mínimo es que el salario mínimo debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden familiar, individual, comunitario. Involucra el vestido, la alimentación, la salud, la educación y hasta la recreación, la diversión. Entonces, ¿cuántas familias ahorita con la contingencia de las personas que se quedaron sin trabajo, cuántas familias han tenido derecho a la recreación, a la diversión? Pues ha sido muchísimo el número de personas que se han visto afectadas por esta contingencia, que más de salud parece más económica. Entonces, la cuestión de la dignidad humana va mucho más compleja todavía de lo que nos podemos imaginar. Entonces, la dignidad humana no va por recibir un trato digno, sino va en función de tener todas las necesidades, de respetar nuestras libertades, respetar nuestros derechos, no ser vulnerados y ser protegidos en todo momento por la autoridad y eficientemente protegidos, obviamente, por la autoridad. Entonces, estos son en sí los temas que están ustedes trabajando ahorita en este módulo 2 y que van a desarrollar tanto en el foro como en las actividades que ustedes van a tener. Entonces, ya de una manera explicada así, grosso modo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario aparte de los que ya hicieron ahorita, que quisieran compartir, dudas sobre todo que pudieran llegar a tener. Dice, sobre la tarea del ensayo, ¿cuántas páginas tenemos que hacer como mínimo para el desarrollo del ensayo? Permítanme porque luego me revuelvo entre uno y otro y no quiero echar mentiras, pero déjenme, les pongo aquí, les voy a compartir la presentación y así nos vamos en las dudas, nos vamos resolviendo según lo que maneje aquí
la plataforma. Permítanme tantito, voy a entrar como estudiante para poderlo ver igual que ustedes. Ahorita les comparto pantalla, nada más denme un segundo. Porque todas las tareas vienen aquí el mínimo de páginas que deben de tener. Ok, nos dice que no les dice el mínimo, ahorita lo reviso, porque normalmente cada actividad debe de decirlo. Si no lo dice aquí literalmente, porque no lo estoy viendo en las instrucciones, vamos a fijarnos en la métrica de evaluación. Normalmente la métrica sí lo trae. Este no lo revisé, la verdad, porque normalmente viene la explicación aquí. Entonces, por eso quiero asegurarme, porque según tengo entendido, será igual que en el pasado, no más de 4 páginas. Pero dije, mejor me aseguro para no les vaya a decir la información incorrecta. Pero permítanme porque todavía se está abriendo todo. Sí, miren, no lo maneja. Déjenme pongo bueno, no creo que sea necesario que se los ponga aquí en pantalla. Entonces deben de ser los mismos 4 que se pidieron, bueno, que no supere de 4 páginas, igual que se pidió en la actividad pasada. Pues en la pasada sí lo especificaba desde las indicaciones, por eso aquí yo pensé que también lo iba a especificar. Como maestro no tenemos acceso a los mismos elementos que ustedes, más que a la revisión cuando ustedes nos envían el ensayo, por eso no había detectado que aquí no está, pero sí, debe ser máximo 4, no superar las 4 cuartillas, incluyendo la portada, o sea que de ahí son 3 páginas, solo que lo que tenemos que cuidar mucho es seguir las indicaciones del formato en cuanto al tipo de letra, en cuanto al interlineado, para poder entregar realmente un trabajo bien presentado. En la actividad pasada me entregaron con formatos, la verdad, algunos muy disparejos, algunos tipos de fuente muy grande, o se brincaban muchos espacios. Aquí es respetar los espacios y respetar el tipo de fuente. Entonces, igual que en el pasado, que no superen las 4 cuartillas, pues que serían 3 en sí, ya del documento completo, porque pues la intención es que no sea tampoco un trabajo muy extenso, pero sí bien desarrollado. Y recordemos, pues, utilizar poner las fuentes de donde estamos nosotros generando esa información. Entonces, queda resuelta la duda. Muchas gracias por compartir la duda y qué bueno que me preguntan para yo saber que no venía ahí, porque yo estaba dando por entendido que estaba claramente aquí en las instrucciones, por ahí se les olvidó a lo mejor ponerlo, o que ya tomen como referencia que tienen que ser las mismas en todos los trabajos. Como quiera, cualquier cosa yo les aviso, pero por lo pronto tomamos como 4 cuartillas como máximo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quisieran hacer.
Muy bien. Entonces, pues si no hay más comentarios o más dudas, nada más reiterarles, voy a estar subiendo los podcasts por cada uno de los temas para que lo puedan tener mejor ejemplificado. De hecho, si puedo hacer con algunas presentaciones, voy a compartir de igual manera de esa forma para que todos lo tengan mejor estructurado. Les dije que les voy a compartir un libro del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Pues todos se los estaré compartiendo. Voy a estar más activo que en la pasada porque ya vi que muchas dudas surgieron ya hasta el momento de realizar las actividades. Entonces, si se acuerdan, les estuve ahí reiterando que si tenían alguna duda, algún comentario, lo podían hacer en privado o en los mismos anuncios que estaba poniendo. Pero entiendo que a veces por la cuestión del trabajo, pues no es igual. Entonces, para tratar de evitar esta distancia entre las dudas que puedan tener, mejor voy a subir más material, voy a estar buscando aterrizar más todo el contenido, ya sea con videos, ya sea con imágenes o compartiendo algunos documentos para que puedan tener pues un mejor aprendizaje, vayan reduciendo el número de dudas o surjan más, pero en el sentido positivo, o sea, de que conforme más van aprendiendo, más dudas van generando. Entonces, pues en ese contexto vamos a estar trabajando y a partir de hoy empiezo a subirles mayor número de material, compartir pues más con ustedes. Entonces, pues si no hay más dudas o comentarios, les agradezco bastante que se hayan conectado. Más adelante los invito para una nueva reunión ya cuando estén todas las actividades realizándose para que ustedes las puedan pulir, las puedan mejorar en su caso. Y pues cualquier cosa, aquí estoy al pendiente, tanto en el correo como dentro de la plataforma. Pues muchas gracias, que tengan buena tarde y me retiro a sus órdenes. Buenas tardes también, señora Abigail. Bueno, voy a cortar la sesión.